a la Federación de Voleibol de la provincia de La Romana para facilitar la realización de un torneo de ese deporte. Y 500,000 pesos al básquetbol. Sí, al básquetbol, sí, eso. Y otra 500,000 pesos al voleibol. Bueno, Fueron 1 millón de pesos. Bueno, uno de los agraciados, el presidente creo que de la Federación de Voleibol o de la Asociación de Voleibol de la zona, mostró el cheque por 100,000 pesos y no 500,000. Bueno, yo no quiero decir ni quiero sugerir con eso, no es eso a lo que me voy a referir, el hecho de que hayan sido 100,000 o hayan sido 500,000, sino el hecho de que el presidente se expone sobremanera, porque no me imagino a un presidente haciendo un tweet señalando o anunciándole al país que el gobierno ha hecho una donación de 500,000 pesos para la realización de un torneo de voleibol o un torneo de básquetbol. Para eso está el Ministerio de Deportes. Pero yo creo que los tweets en manos o los tweets de un líder político, como sin lugar a duda es el presidente Luis Abinader, jefe de un Estado, deben ser reservados si ese es un medio de comunicación que se usa con esos fines para hacer grandes noticias, para hacer grandes anuncios. Yo creo que el presidente, sinceramente, y no lo digo como una crítica, lo digo como una observación sana, yo pienso que el presidente debería limitar su participación en las redes, limitándolo a las situaciones que la hagan absolutamente necesaria y que importanticen realmente el contenido de lo que él diga, y no para anunciar cualquier cosa. Porque yo he venido observando con mucha preocupación, y lo digo con mucho, y quiero insistir con lo de mucha preocupación, que el presidente suele exponerse porque está sobreexpuesto, y eso al final va a resultar en un desmedro del valor de su palabra. Los presidentes deben reservarse. En una oportunidad, en una entrevista que yo tuve con el entonces presidente Danilo Medina, y no quiero hacer un paralelismo, ni quiero hacer una comparación entre uno y otro, 2 días o 3 días antes de que él dejara la presidencia en el año 2020. Él me recibió en su despacho para una entrevista de prensa, que yo usé para muchos de mis columnas y de muchos de mis comentarios por televisión. Yo le pregunté por qué él espaciaba tanto sus declaraciones y por qué se negaba, contrario a como había hecho, como hacía Balaguer, por ejemplo, que toda la semana se reunía con los medios de comunicación, y que no hizo, y que hacía incluso el presidente Hipólito Mejía, con muy poco acierto, por supuesto, que por qué espaciaba tanto su contacto con los medios de comunicación. ¿Sabes cuál fue la respuesta que me dio el presidente? Y que me puso a meditar mucho sobre el particular. Es que cuando un presidente habla, aunque ese no sea su intención, de alguna manera, algún callo se lastima. Así es. Algún callo se lastima. Es decir, por eso es tan importante que los presidentes midan bien exactamente lo que dicen. El presidente no puede estar hablando cada vez que una asociación por ahí o una empresa por ahí reinaugura una sucursal o reinaugura una tienda o una fábrica. El presidente no puede dar con su presencia oficializar actividades de carácter privado. Estuvo ayer, creo, o hoy, en una actividad en que una asociación de pymes estaba reconociendo a algunos de sus miembros. ¿Entiendes? Yo perfectamente entiendo que el presidente lo hace con el deseo de darle importancia a esas actividades y demostrar con ello que eres una persona que sigue siendo una persona sencilla y humilde, ¿no? Si se quiere, humilde, a pesar del rango que ocupa de la presidencia de la República, que es el cargo más importante de la nación. Pero por eso mismo, precisamente por eso, por ser el cargo más importante de la nación, un presidente tiene que saber cuándo habla, por qué habla y dónde habla. Ahora, el hecho es que lo hicieron quedar mal con eso de
de que fueron 500 y que fueron 100. Pero es que no le correspondía a él decir eso. A mí me parece que ese es un anuncio que está muy por debajo de la categoría presidencial. Eso debía de haberlo hecho. ¿Tú sabes quién? El secretario, el ministro de Deportes. Ahora, le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Quién pagará los platos rotos de un ofrecimiento de 500,000 y solamente... No, yo creo que fue una... Yo no creo que el presidente intencionadamente haya dicho que dio 500,000 cuando solamente dio 100,000. Posiblemente salió un primer cheque de 100,000 pesos, porque es un cheque de la presidencia de la República. Puede ser lo que sí, la erogación final fuera 500,000. Claro. Y se dieron adelanto de 100,000 pero partidas. Yo estoy completamente... Yo me atrevería a apostar que ese es el caso. Pero precisamente por eso yo digo que el presidente no tiene que hacer ese tipo de anuncios. Y si no lo pueden arreglar todavía. Sí. Bueno, sí, pero no es el caso. Yo no estoy hablando de los 500. Un presidente, un hombre como Abinader no va a estar diciendo que dio 500,000 habiendo dado 100,000. Yo creo que es un error administrativo, que él incluso no vio, a lo mejor ni siquiera vio el cheque, el presidente, porque no tiene que ver el cheque. Lo que yo quiero decir es que ese tipo de anuncio no le corresponde a un presidente. Pero se erogó 1,000,000 de pesos. Y esa erogación que se hizo, yo estoy de acuerdo con usted, no es un asunto de donación. Yo no creo que se trate del ítem donación en materia administrativa. De hecho, yo creo que eso no existe en materia administrativa. Pero yo no sé si yo me alcanzo a entender. Usted no se entiende lo que usted dijo. No, yo lo que quiero decir... Porque yo no entendí lo que usted dijo. Sí, pero yo lo que quiero decir a la gente que nos está oyendo, que no me refiero, el comentario mío no tiene nada que ver con que sean 500,000 o que sean 100,000. Bueno, a nosotros nos gustan los números, es un asunto aritmético. ¿Qué se refiere a la exposición del presidente? A la exposición del presidente. De esa caballa, de esas minucias. Claro. ¿Qué tiene que el presidente anunciar? Que el gobierno que él preside le dio 100,000 pesos, 500,000 pesos para la realización de un torneo. Para eso está el Ministerio de Deportes. El nuevo estilo de nuestro compañero y amigo, colega. Bueno, ya se fue para allá. Usted vio ese peinado. Mire, yo borré involuntariamente informar primero y lamentar. Bueno, informar no, sería hacerme eco de la información que ya circulaba en muchos medios de comunicación y sobre todo en el periódico El Día, de la muerte de una periodista de mi comunidad, Senabri Silvestre. Sí, que era editora económica del periódico El Día. De mi comunidad, nacida, yo creo que recuerdo, sí, perfectamente cuando nació Senabri. Hija de un pastor de iglesia de Boca Chica y de una pastora. Una gran persona, yo la conocí. Una muchacha bien formada, muy buena, profesional, muy dedicada, con mucha vocación y muchas capacidades. ¿Sí? Lamentablemente, la vida no hace distingo en eso de capacidades y bondades. No, ella tenía una serie de complicaciones, según me explicaba su tío Alexis Castro, que era su segundo apellido, Senabri Castro. Ella había tenido un problema de médula ósea, me parece, un asunto de sangre después, y al final, en un caso que la tenían a ella justamente como Señores, un ejemplo de buena práctica médica. Está entrando luz a la solución cabina. Y de solución a una problemática. Pero lamentablemente perdió la vida, perdió la batalla contra esa enfermedad. También hoy se anuncia, no sé si es cierto, no lo he podido confirmar en un medio, he visto varios medios que se han hecho eco de la muerte del pelotero Julio Lugo. Sí, así es, está confirmado. Murió después de haber estado haciendo ejercicio en un gimnasio. ¿Dónde? En Bella Plaza, en Bellavista. Aquí en la República Dominicana. Aquí en Santo Domingo. El día mañana, un día antes de cumplir años, antes de cumplir los 46 años de edad. O sea que mañana él iba a cumplir 46 años. Sí, va a ser sepultado el día de su cumpleaños. Wow, qué pena. Pero Julio Lugo, que jugó con varios equipos en Grandes Ligas. Aquí me parece que fue su equipo matriz en la República Dominicana. Y en la Grandes Ligas jugó con varios equipos. Pero eso, la parte importante no es esa. Él también tuvo algunos conflictos porque en algún momento fue víctima de un desfalco, robos, etcétera. Y relacionado con la compra de una propiedad, ¿no? Eso lo llevó a él a ser amigo de muchos abogados, a interrelacionarse con muchos abogados, entre ellos yo,
que nos veíamos muchas veces en los palacios de justicia, y es una pérdida de un caballero. Ese joven tenía un trato caballeresco con todo el mundo, era una persona ejemplar en su trato. Y yo creo que en el terreno de juego también mucho y en la vida privada nunca se vio involucrado en un escándalo. Salvo como víctima. Sí, salvo como víctima, exactamente. Y es una lástima que se haya perdido esta vida valiosa tan joven. Casi 45 años murió y tenía ya como llevaba unos cuantos años. Se lleva unos cuantos, pero muy pocos. Y él se retiró, él se retiró bastante joven en Grandes Ligas. Bueno, se retiró no, ya dejó de producir, sí, de ser claro. productivo a los fines del... ¿Sabes qué? Esa es una de las cosas que yo estaba hablando con Borola, que es un directivo de la Federación de Karate. Presidente de la Federación de Karate, sí, y miembro del Comité Olímpico, de la directiva del Comité Olímpico. Un hombre bueno y honesto que sí. ha tenido la mala suerte de verse siendo perseguido por otras personas que no son ni tan buenos ni tan honestos, pero que quieren ponerlo en condición de igualdad. Porque así es que funciona. Bueno, pero déjame... sí, disculpe. No, lo que quiero decir es que... Pero no te enojes, que estuvimos conversando sobre que, contrario a la creencia popular, por lo regular, los atletas de alto rendimiento mueren jóvenes. Y mueren de enfermedades resultantes de el exceso de esfuerzo durante su vida profesional y atlética. Y no quiere decir que eso sea una regla, pero se da con mucha frecuencia. Y cada vez que un gran atleta muere, a mucha gente le sorprende la edad en que muere, ¿no? Eso no significa que el ocio sea recomendable. Pero el exceso de ejercicio puede ser tan perjudicial como la falta de ejercicio. Claro. Don Miguel, usted no vino el viernes, no pudo, pero el programa del viernes me lo han estado... Miren, de hecho ya el muchacho, el joven Huáscar Batista, ya casi tiene contrato multianual. Ya por lo menos tiene presentación asegurada para diciembre. Ojalá. Y tiene además, tiene varias presentaciones más, a partir de esa entrevista que Olga tuvo bien. Olga es la manager. No. ¿Se llama Huáscar o Huáscar? Huáscar. Huáscar. Huáscar es un compañero, de hecho, de aquí de RCC Media, que trabaja en otra de las emisoras del grupo, y la verdad es que me sorprende que una persona con ese talento no haya sido ni siquiera... Pero la gente me está preguntando, pero Dios mío, mira, de hecho... ¿Y cuáles tiene son? presentación en Santo Domingo Este ¿Cuáles son? ¿En qué se destaca? Él es artista de doblaje. Artista de doblaje es... Imita voces. Exacto, imita voces. Y la verdad es que es muy talentoso. Y me ¿Pero gusta... imita voces de hablada o voces de cantadas? De caricaturas, actores. Habladas, pero aquí sorprendió porque también cantó imitando malo, a Sin pero Bandera. cantó. No, a mí me lució. ¿Qué tú dices, Brian? A mí me lució muy bueno. ¿Qué tú dices, Gabriel? Me lució que el muchacho tiene talento. De hecho, le envié la copia del programa a Julio Zavala, a ver si qué podemos hacer con ese qué muchacho. bonito. Él quiere estudiar. Entonces, aquí en República Dominicana no existe ningún plan de estudio que tenga que ver con doblaje. Entonces, él lo que quiere es tener la oportunidad de una beca para poder estudiar en otro país. Ya tiene que lanzarse, olvídate. Bueno, pero está bien. Tiene, un muchachito. 20 años. Todavía tiene. Pero todavía tiene porque justamente en el doblaje no hay años, igual que en el derecho. No. No hay años, bueno, no está limitado por los años. No, la voz cambia. A diferencia del periodismo. No, la voz cambia. La voz cambia, los módulos cambian. Fíjate que los barítonos. en las escuelas de música, donde se aprende o se estudia canto, no se acogen o no se aceptan a jóvenes, a niños menores de 12 o 11 años, porque la voz cambia. La voz le cambia y eso puede crear... Eso salvo en la Voz Kids, que es para niños justamente menores de ahí. La Voz Kids, sí, claro. Normalmente, normalmente las voces muy agudas terminan como voces graves, ¿no? Ya este muchacho tiene pautado, no sé si fijaron la fecha,
entrevista aquí en el rumbo de la mañana. ¿Tú eres su agente? No, Olga. No, yo no soy su agente. Olga es la gente. No. Olga es la gente. Yo simplemente quisiera que si Olga, alguien está escuchando... Yo te felicito. Oye, yo te agradezco lo que tú estás haciendo, porque tú viste un talento en bruto. Claro. Y dijiste, ven acá, pero ¿por qué este muchacho no puede tener una ventana donde pueda ser conocido el talentazo que tiene y poder sacarle, monetizar, como dicen ahora, Sí, monetizar sí, sí. ese talento? ¿Pero que qué tiene? hizo? Explíqueme. Porque No, Miguel, tiene que ver el programa. ¿A quién Yo le imitó? envié ¿A usted- quién imitó? Yo le envié el programa a usted. Dele seguimiento a Rumba. Dele el 98.5 FM en la tarde. El rumbo de la tarde. Por salud mental yo no escucho radio. Pero escuche por lo menos aquí. Mire, de hecho, me estaban diciendo, alguien me escribió que consume radio, a diferencia de usted, un consume radio, me está diciendo, óigame, este programa hay que hacerlo de forma frecuente, invitar personas así, porque en verdad Se relaja estamos uno. hartos de hablar, de que se hable de política y problemas. Y nosotros que hicimos el programa nos relajamos un mundo. Sí, muy Nos chulo. relajamos un mundo, porque ese muchacho es un verdadero talento. Yo quiero ver si este viernes el imitador inimitable, Zavala. don Julio Zavala, viene aquí. Yo lo estoy Oh, convenciendo. pero Me qué está cobrando bien. mucho, pero yo quiero que él se apersone, porque hay que darle ya un matiz diferente a los viernes. Qué aburrido eran los viernes antes. ¿De qué era? ¿Qué era lo que teníamos los viernes antes? Aquí, los No, viernes. era importante ¿Qué los era? viernes. Los viernes era muy aburrido, teníamos abogados. No, los viernes no. Los viernes eran de de temas- número, de finanzas. De temas depresivos. De hito, viene de hito, decía ese señor. Viene de hito. Pero no. Bueno, y a propósito del viernes, aumentaron los combustibles. Y a propósito de hito, el presidente lo condecoró. Porque es verdad, lo condecoró. ¿Y como- por qué? ¿Por qué razón? el funcionario más funcionario de la bolita del mundo, los funcionarios. Dijo el presidente. Yo creo que nosotros nos encaminamos a una administración caracterizada por el bombo mutuo. Lo que hace Israel aquí cuando llega. Porque realmente aquí es un mérito. Aquí, mira, esa es una de las grandes distorsiones que hay aquí en el servicio público. Es decir, el cumplimiento del deber es un mérito. Cuando en los países organizados y en los países que estiman y aprecian el servicio público, no es más que un deber para aquellos en que ocupan funciones públicas. Es decir, el hecho de llegar temprano a la hora indicada, hacer lo que la ley dice que tiene que hacer, rechazar toda aquella cosa inapropiada, merece un reconocimiento. Es como que nosotros otorguemos un premio al buen padre. Al buen padre porque mantiene a sus hijos, ama a sus hijos, le paga la escuela a sus hijos, entretiene. ¿Y qué daño hace reconocerlo? Yo creo que no. No, yo no estoy hablando de que hace daño. Yo lo que creo que es una mala práctica, institucionarlo como una mala práctica, porque se pierde la percepción y se pierde la perspectiva de la función que se ocupa. Y si yo, por ejemplo, en mi casa, como un consumidor de información, acompáñame aquí, colega, a ver, Adelante. sublimista. Mire, si yo, por ejemplo, en mi casa veo que a Hito Bisonó, el de hombre del de Hito, el presidente lo exalta como un funcionario probo. Eso hasta cierto punto, en el caso de que yo tenga la pretensión de ser funcionario, no me enchufa, por así decirlo, el ánimo de que cuando yo lo sea, hacerlo lo suficientemente bien, tan bien, como para ganarme esa exaltación. No, por parte tú te ganas el respeto de la gente. El respeto de la gente, eso sí hay que ganárselo. Pero no hay que ganárselo con mérito, ni con diplomas, ni con reconocimiento. Todo eso está de mal. Para mí es una distorsión. Pero portarse bien es una portarse obligación. bien, correcto, pero que yo creo que sí, es bueno darle ese espaldarazo a la Está gente. bien. Es más, debería instituirse de la forma siguiente, institucionalizarse, para que Israel opine. Ahora, Y yo soy Olga. amigo, mira, yo soy amigo del señor Bisonó. No, pero no es por él. No, es pero por yo él. te voy a No hay hacer que una pregunta. personalizarlo, Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de, no voy a usar la palabra mérito, ayúdenme, qué tipo de cosas tú Reconocimiento. tienes que acumular en el ejercicio de una función pública para que tú seas objeto de un reconocimiento, ejerciéndola y manteniendo el cargo a la temprana edad que tiene Hito Bisonó? No, y a tan temprano ejercicio.
No, o pero hasta temprano ejercicio. Exacto. hay que establecer algunos tópicos al respecto de esa relativa condecoración que se le dio, ¿no? Por así llamarlo. Relativa, la condecoración está ahí. Bien. Lo que no se sabemos si... No, si- no es una condecoración. Sí, bueno, Lo que hizo fue un reconocimiento. un reconocimiento. Sí, sí, Adelante. corrijo, fue un reconocimiento. Bueno, pues ya es otra cosa. Y yo corrijo lo que corriges. El hecho es que se trató del análisis de un periodo de gobierno, solamente de un año. Por eso, tal vez, el reconocimiento que lo instituye el Ministerio Administrativo, el Ministerio de Administración Pública, les reconoce al respecto de su gestión. No obstante, yo tengo serias diferencias con ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque vamos a terminar haciendo el análisis que semana tras semana hacemos aquí. Y sobre todo, porque la ley de combustibles, como está concebida inicialmente, ¿verdad? Y las subsecuentes resoluciones y normativas que conforman el cálculo que actualmente hacemos, ¿verdad? Digo hacemos porque somos parte de lo que es nuestro país, nuestra nación, ¿verdad? Del precio de los combustibles, lamentablemente hay que decirlo, no es una fórmula transparente. No sabemos cuál es la relación de esa ecuación que finalmente da el traste con los precios que pagamos Mira, de los combustibles. Y no se cambió, no se cambió. Mira, en el campo a que tú te refieres, él está haciendo todo lo que tanto criticó en el pasado. Exactamente, entonces, Y por no, eso, y no ha logrado modificar ni cambiar nada, a pesar de que esa fue una de sus promesas en campaña electoral. entonces, por eso, Escúchame, no le haga caso a ese monitor. Tú te ves mejor de ahí, ¿oíste? muchas gracias. El monitor está Muchas dañado. gracias. Ok. El hecho es que por eso resaltamos los viernes de hito. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Los viernes de hito se han popularizado Los tanto. viernes Los viernes de hito. no los bienes. No, los viernes de hito. ¿Por qué? Porque inclusive él está promoviendo una resolución para que le cambien el nombre a los viernes. ¿Y cómo se llamará? Él no quiere que llegue Friday, los Friday. viernes. Él no quiere que llegue los viernes. El hecho es, señores, que definitivamente contrasta, como usted bien dice, don Miguel, lo que fue su predicar hasta el momento en que se juramentó como ministro de Industria y Comercio. Entonces yo creo que resulta ser hasta burlesco el darle... Mira, yo también conozco a Hito y resulta hasta burlesco porque no es posible que se esté premiando, ¿verdad? Se esté reconociendo su gestión al respecto inclusive de la transparencia por parte del Ministerio de Administración Pública, una gestión que lamentablemente no ha resultado como se esperaba. Yo te voy a hacer una pregunta, porque tú eres el que conoce el tema, no yo. Es decir, todo el consumo o todos los combustibles, de cualquiera que sea del tipo del mineral que provenga, ¿no? Todas las formas de combustible que se consumen en el país provienen del exterior, porque el país no produce, Así es. no produce combustible. Y la gasolina, y los aceites y todas esas modalidades de combustible que se usan para la combustión, para el manejo para poner a funcionar los vehículos, poner a funcionar los aviones, poner a funcionar las estufas y poner a funcionar todo en este país, proviene del exterior, ¿verdad? No se compran en el territorio nacional en un colmado. Tú no vas a una tienda y compras 10 barriles de gasolina o 10 galones de gasolina y te la llevas para tu casa, ¿no? El país compra petróleo. No, un momentito. El país compra, le estoy haciendo una pregunta. No, yo no sé si tiene lógica la pregunta que yo te voy a hacer. No le encuentro lógica. No le encuentro lógico a la manera en que se mide los precios de los combustibles para fijar los precios de los derivados del petróleo aquí en la República Dominicana. Es decir, el país compra, por ejemplo, un viernes, fija, hace un contrato, manda una carta de crédito irrevocable al comprador, ¿verdad? Al vendedor, y viene ese petróleo o ese combustible no llega inmediatamente. Así es. Porque entonces hay que fijar los precios de los combustibles toda la semana. Eso crea mucha angustia y crea mucha distorsión en el mercado. Así es. Yo creo que el gobierno podría encontrar una compensación y sacar un promedio mensual de los precios a que compran los combustibles en el exterior para fijar los precios locales de esos productos. Estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que usted hace. Además, agregarle a eso que
es República Dominicana uno de los pocos países que tiene ese nivel de regulación, don Miguel. En la inmensa mayoría de países, inclusive por el problema que representa el tema de los combustibles, que definitivamente no debo dejar de resaltar que por lo importante del negocio de los combustibles, existe la posibilidad de que haya manos detrás del negocio de los combustibles que en alguna medida influencien el hecho de que no sea un poco más transparente el cálculo de los combustibles. Porque el tema de fijar el precio, para que tengamos una idea, es solamente para el consumidor final, no así para quienes compran. Y me explico. Si un distribuidor de combustible que importa producto terminado, gasolina o gasoil, a él no le fijan el precio por el cual él va a comprar. Claro, él compra el precio internacional. Exactamente. Entonces, partiendo de esa premisa, entonces, ¿por qué no transparentar el precio? Eso es lo primero. Como yo he dicho, lo diferente, una canasta de tipo, porque en el mercado internacional... Pero ¿por qué no transparentarlo? Si lo llevamos toda la semana, lo hablamos, ¿por qué no hacerlo? No, y además... ¿Por qué el gobierno no se aboca a hacer eso? Porque esa fue realmente la propuesta del gobierno en campaña, del hoy gobierno, ¿no? Así que es. había que transparentar los precios y que había realmente que utilizar un promedio en base a una cesta de los diferentes tipos de petróleo que se comercializan en el mercado internacional. Y en esa misma medida, entonces, que los precios se manejen como en los mercados internacionales de consumidores finales. Por ejemplo, Estados Unidos. Existe la posibilidad que una estación de combustible, voy a poner un ejemplo, en Miami, por poner un ejemplo, en Ocean Drive te cueste el galón de gasolina $5, pero tal vez una más para el sur te cuesta $2 el precio del combustible. O sea que varía de acuerdo a los costos y gastos de la empresa que lo distribuye. Pero además... Y oiga una cosa, eso no significa que los ingresos del gobierno mermen en alguna medida. No, claro, porque, para que estemos claros. Claro, no, porque está en el precio que él fije final, en Así el precio es. final que él fije. Es decir, para evitar la especulación, el agiotismo y el acaparamiento, el gobierno podría fijar un precio alto, límite, un precio límite. Por ejemplo, la gasolina premium te va a costar 245 o con lo que sea, no vamos a poner 260. Pero no me puede obligar a mí, no me puede forzar a mí a no venderla más barata si yo quiero, si yo le estoy pagando al gobierno el mismo, el gobierno me está cobrando a mí el mismo impuesto. Yo lo que estoy es que sacrificando, disminuyendo el porcentaje de mis utilidades en la venta de ese producto, que no le debe concernir al gobierno. Así es. Entonces, en esa medida, don Miguel, yo creo que cuando la gente ve que se le reconoce la gestión. Discúlpame que te interrumpa. En este espacio precioso que es tu tiempo y el que la gente espera y quiere y el que yo me siento motivado también, claro, debo tomar mis mascotas para tomar apuntes, pero no hay que hacer una pausa, no hay que hacer un cambio. Yo creo que sí. Vamos a hacer el cambio, porque llegó el tiempo de Israel. Rumba 98.5